Me propone las siguientes modificaciones. 1. Fortalecimiento del Tribunal de Fiscalización Ambiental. En este órgano, que constituye la segunda instancia en los procedimientos administrativos sancionados, se cuenta por mandato de ley vigente con una sola sala, integrada por 5 vocales con dedicación a tiempo parcial. Se propone el establecimiento de salas especializadas con vocales a tiempo completo y a dedicación exclusiva, lo que permitirá una mayor producción de este órgano colegiado. 2. Proposición de la subsanación de infracciones menores, con el objeto de promover que los administrados subsanen las infracciones en las que pueden incurrir, siempre y cuando estas infracciones sean menores. Se propone establecer la posibilidad legal de que esta clase de faltas puedan ser subsanados directamente sin necesidad de que tenga que iniciar un procedimiento sancionador. Ello demuestra que lo propuesto en el dictamen no tiene un afán de recaudador de fondos, sino más bien de asegurar vías para promover el cumplimiento de la legislación ambiental. Tercero, mecanismos más ágil para regular la infracción y sanciones. A través de la tipificación de infracciones y sanciones, los administrados conocen las consecuencias que podrían ocurrir por los incumplimientos de las obligaciones a su cargo. En tanto, estas obligaciones particularmente se requiere que en lugar de tales tipificaciones sean aprobadas por decreto supremo del Ministerio del Ambiente, lo sean mediante resolución de Consejo Directivo del OEFA, que es el mecanismo que actualmente utilizan los organismos reguladores para tales efectos. Cuarto, fiscalización de las actividades ilegales e informales. El dictamen establece que la fiscalización ambiental también comprenda a aquellos que no cuenten con permisos o autorizaciones sin que ello signifique una autorización implícita a tales actividades. A su vez, se señala si el agente ha excedido las reglas para ser considerado como actividad de menor escala, debe pasar a ser fiscalizado por el OEFA. 5. Transparencia en la información relacionada a la fiscalización ambiental. Se propone establecer que el público pueda acceder a información técnica y objetiva que pueda ser obtenida en las visitas de supervisión del OEFA, sin que ello constituya adelanto de juicio y sin afectar el principio de presunción de inocencia de los administrados. Sexto, nuevas herramientas para la fiscalización ambiental. El dictamen propone regular las medidas preventivas y los mandatos de carácter particular que constituyen herramientas que vienen siendo utilizadas, siendo recomendable que éstas cuenten con un desarrollo de su contenido en normas con rango de ley. A su vez, se propone la figura de las papeletas ambientales para las infracciones leves, cuya comisión puede ser acreditada de manera verosímil, en cuyo caso corresponderá la reducción de la multa por pago voluntario. 7. Medios para asegurar un mayor nivel de pago de multas. Actualmente, más del 80% de las multas que son impuestas por el OEFA son judicializadas, siendo que la normativa vigente en materia de ejecución coactiva permite que el cobro de multas por esa vía sea suspendida por la sola interposición de demandas sin ningún análisis del sustento de las mismas. El dictamen propone cambiar esa regla para el caso de multas por infracciones ambientales impuestas por el OEFA y a su vez señala el mandato para que si el administrado solicita una medida cautelar
en vía judicial para suspender el pago de una multa solo pueda hacerse previa presentación de una garantía personal o real por parte del administrado. 8. Sanciones realmente disuasivas para las peores infracciones ambientales. Actualmente el topo máximo de las multas es de 10.000 UITs. Sin embargo, ocurre a veces, luego de elaborado el cálculo de la multa aplicable, el OEFA se ve obligado a disminuir la multa para que no exceda el tope antes indicado. Por otro lado, señor presidente, ese tope sería aplicado a los que incurran en infracciones muy graves, siendo que para su aplicación se utilizan metodologías objetivas que permiten evitar un uso arbitrario de las mismas. 9. Ingresos permanentes para OEFA. Actualmente la ley de presupuesto del año 2013 ha establecido que el OEFA tenga particular participación en un porcentaje del aporte por regulación que debe ser pagado por los titulares de actividades energéticas y mineras. Sin embargo, siendo que estas normas es de vigencia anual, la Comisión tomó la decisión de incorporarla en el dictamen a efectos de dar sostenibilidad a las acciones de fiscalización ambiental a cargo de dicha entidad. Señor presidente, señores congresistas, el dictamen ha sido objeto de discusión al interior de la Comisión, con la participación de especialistas y de diferentes sectores involucrados. Es fruto de un análisis técnico y en aras de contar con un nuevo marco normativo para la fiscalización ambiental fortalecida en el país. Solicito la aprobación por el Pleno. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Grandes. Concluida la sustentación y como el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para exponer su posición en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, no habiendo solicitado ningún congresista el uso de la palabra, le tiene la palabra el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Víctor Grande Saldaña. Señor presidente, no alguna congresista haber pedido el uso de la palabra, solicitamos que vaya a la votación respectiva. Gracias, congresista Grande Saldaña. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. El congresista Javier Velázquez tiene otra palabra. Dele audio, micro al congresista Javier Velázquez. Presidente, yo sé que esta norma se ha promulgado se ha aprobado por unanimidad, pero yo quisiera que el presidente de la comisión nos explique. Hay multas hasta de 111 millones de soles. O de repente ha sido un error al momento de tipear el dictamen, pero las multas que se van a imponer son de 111 millones de soles. Si una empresa tiene capital social 1 millón, 2 millones, tiene que pagar multas de 111 millones de soles. Yo quisiera, de repente es un error, pero nos gustaría que el presidente nos pueda explicar para no poder incurrir en un error colectivo que luego pueda ser satanizado o ridiculizado en la opinión pública. Me gustaría que el presidente pudiera explicar el tema de la multa para luego poder nosotros poder a votar. El congresista Gamarra también está solicitando el uso de la palabra. Señor presidente, simplemente antes de someter el texto del proyecto a votación,
quería hacer algunas precisiones que son relacionadas a redacción únicamente. En el artículo 15, con relación a facultades de fiscalización, deberíamos agregar a la última parte, siempre que se notifique al sujeto fiscalizado o a su representante. Y en el inciso 4 del mismo artículo deberíamos agregar o utilizar cualquier otro tipo de medio probatorio que sirva para sustentar lo verificado durante las acciones de supervisión. Son dos puntos que deberíamos precisar en el artículo 15. Y por otro lado, señor presidente, en el artículo 17, en lo relativo a las infracciones administrativas y potestad sancionadora, deberíamos precisar la redacción de la forma siguiente. Artículo 17. Mediante resolución del Consejo Directivo del OEFA se tipifican las conductas y se aprueba la escala de sanciones aplicables. La tipificación de infracciones y sanciones generales y transversales será de aplicación supletoria a la tipificación de infracciones y sanciones que utilicen las EFA. Eso simplemente, y en estos momentos voy a alcanzar al presidente de la comisión a efecto de que pueda acogerlas. Muchas gracias. Está concediendo una interrupción al congresista Javier Velázquez y luego al congresista Luis Iberico. Presidente, y hago esta intervención porque nosotros no tenemos miembros en esta comisión, solamente para que nos explique el tema. Por ejemplo, escuchen, Tribunal Fiscal Ambiental. Tribunal Fiscal Ambiental. Requisitos: ser profesional no menor de 35 años. Pero a ese menor de 35 años le exigen tener un mínimo de 5 años de titulado. Parece bien. Dice, contar con reconocida y acreditada solvencia profesional, así como contar con una amplia experiencia en las materias que configuran el objeto de la competencia del organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Ergo, no hay ningún tribunal, ni administrativo, ni jurisdiccional, cuyo límite de edad sea el que se está planteando. Solamente lo dejo como reflexión, y la primera reflexión, presidente, con mayor respeto, le pido que la pueda esclarecer. De repente ha sido un error de interpretación, un error literal. Gracias. Congresista Iberico, luego congresista Martín Belaúnde. Sé, presidente, que cuando uno está en interrupción no puede pedir cuestiones previas, pero quiero expresar de todas maneras una preocupación. Ese tema ha sido exonerado de la comisión principal, ¿no?, que es la Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales. Y en la Comisión de Gobiernos Locales entiendo que el tema estaba siendo debatido y probablemente iba a ser enviado al archivo, y es la comisión principal. Y además estoy viendo acá que la Presidencia del Consejo de Ministros ha opinado que esta norma configura una duplicidad de funciones entre la OEFA y los ministerios, gobiernos regionales y locales, y generaría un impacto en el presupuesto del sector público. Presidente, esto se dio a tomar en cuenta en la Junta de Portavoces, o en todo caso, si algún congresista pide el uso de la palabra, no sé si podría pedir una cuestión previa para que esto sea reconsiderado, presidente. Porque así nomás no se puede aprobar un proyecto, menos aún si la comisión principal no ha llegado y no está totalmente convencida. Gracias, presidente. Gracias, congresista Iberico. Tiene la palabra el congresista Martín Belaúnde. Gracias, presidente. Yo quisiera referirme a la acotación que hizo el congresista Velázquez de los 111 millones. Si nosotros vemos el artículo 136, 136.2 son sanciones, literal B, multa no mayor de 30.000 unidades UITs vigentes a la fecha en que se cumple el pago. 30.000 UITs, 111 millones de soles. Esto es algo desmesurado, señor. Y además vigentes a la fecha en que se cumple el pago, ni siquiera en el momento en que se detectó la infracción o el incumplimiento. Y en cuanto al tribunal profesional, los tribunales siempre tienen que estar integrados por lo menos por abogados, o tienen que ser multidisciplinarios. Un tribunal de justicia necesita tener a un profesional de las leyes, y normalmente el Consejo de Minería
son 3 abogados y 2 geólogos o ingenieros de minas. Señor, pido una cuestión previa. Esta ley no está bien. Constituye francamente un despropósito tal como está redactada. Congresista Verónica Mendoza tiene perdón. Gracias, presidente. Dele para concluir tiempo al congresista Martín Belaunde. Gracias. Reitero la cuestión previa para que ese proyecto regrese a comisiones. A las 2, a la principal y a la que ha dictaminado. Porque, insisto, tiene normas que constituyen un despropósito y un atentado contra la economía. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Verónica Mendoza. Gracias, presidente. Muy brevemente, porque entiendo que estamos ya en plena votación. Una precisión muy puntual sobre el supuesto exceso de las multas que se pretenden plantear en este proyecto de ley. Hay que recordar, presidente, que, por ejemplo, en Indecopi o en Ociptel, el tope de multas por comisión de conductas anticompetitivas es hasta el 12% de las ventas del infractor, lo cual evidentemente puede superar ampliamente las 30.000 UITs que se están planteando en este proyecto de ley. Lo otro, presidente, es que obviamente este monto no se va a aplicar en todas las sanciones, es un tope que no necesariamente va a ser reiterado y que el objetivo sobre todo de esto no es un objetivo recaudador, sino principalmente un objetivo disuasivo. Así que cualquier empresa con responsabilidad social y ambiental seguramente saludará la aprobación de esta norma, presidente. Muchas gracias. Una vez marcada la asistencia, vamos a proceder a votar, ya que las cuestiones previas se presentan en el curso del debate y no cuando ya se ha convocado para votar. Congresista Bruce, nadie pidió uso de la palabra. La palabra al congresista Velázquez Quesquén, por favor. Presidente, nosotros respetuosamente le pedimos al presidente de la comisión que nos respondiera algunas preguntas. Justamente por eso, ¿no? Y lo hicimos atendiendo a situaciones que son absolutamente convenientes antes de votar. Correcto, congresista Velázquez Quesquén. Congresista Grandes. Gracias, presidente. Si bien es cierto, hay una preocupación del congresista Velázquez por la ampliación de la multa hasta 30.000 UITs. Esto se va a dar realmente a infracciones muy graves y además la multa es desde 1 UIT hasta 30.000 UITs. En los casos extremos estaremos llegando hasta 30.000 UITs. Yo creo que es en salvaguarda de los grandes intereses ambientales de nuestro país, de lo que ha sido afectado grandemente las cuencas principales de la Amazonía peruana y de muchas partes del país, y preservar nuestras comunidades nativas e indígenas. Luego, el congresista Gamarra ha precisado algunas cosas de redacción, por lo cual estamos aceptando. Congresista Iberico se ha pronunciado sobre la exoneración del proyecto en la Comisión de Descentralización, es el proyecto 1484, pero nosotros como Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Programa de Ambiente y Ecología tenemos como principal comisión del proyecto de ley 1815, que también es la principal. Gracias, presidente. Que vaya a votación. Presidente de la comisión, ¿hay alguna modificación que usted haya aceptado? Solamente, presidente, las correcciones de forma en redacción que hizo el congresista Gamarra. Le piden una interrupción, congresista Grandes, el congresista Velázquez Quesquén. Señor presidente, solamente quisiera alertar a la representación nacional que lo que pensé que era un error literal, el presidente de la comisión, yo considero que de buena fe, ha dejado establecido por primera vez en la historia que va a haber multas de 111 millones de soles. 111 millones de soles. Y creo
y creo, señor presidente, que el hecho que se haya aprobado el dictamen por unanimidad en la comisión no quite el derecho de que esto se pueda debatir en el Pleno. Máxime, cuando revisando ya el dictamen hay abiertamente normas que contravienen funciones y competencias de los gobiernos regionales. Entonces, en ese sentido, señor presidente, en todo caso, antes que se vote, pedimos que se abra un debate para poder alimentar y poder mejorar un dictamen que luego no podamos estar devolviéndolo a la comisión por las puras. Gracias, congresista. Estamos en votación, dice, no sé, estamos en votación. Ya no debería haber debate. Congresista Glandes, le piden una segunda y última interrupción el vocero de su bancada. Congresista Arrate. Presidente, solamente para tratar de esclarecer algún tema. Existen multas ya incluso por Osinermin, hasta por un monto de la multa de 162 millones de soles, 800.000. Este incluso se queda corto. Gracias, presidente. ¿Quieren que abramos el debate? Señores parlamentarios, estamos en votación. Los que estén de acuerdo con la posición señalada por algunos parlamentarios en el sentido de que es exagerado, que podría incluso a una pequeña o mediana empresa quebrarla, votarán en contra. Los que piensen diferente votarán a favor. Al voto. Cerrar asistencia y al voto. Han registrado asistencia 88 señores parlamentarios. Al voto. Se va a dar lectura a las modificaciones aceptadas por el presidente de la comisión. Ajustes en redacción de la fórmula legal. Artículo 15. Facultades de fiscalización. Puntos suspensivos. Dice, inciso C4, tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, videos, grabación de imágenes, levantar croquis y planos u otro medio probatorio que permita sustentar lo verificado, siempre que se notifique al sujeto fiscalizado o a su representante. Debe decir, inciso C4, tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, videos, grabación de imágenes, levantar croquis y planos o utilizar cualquier otro tipo de medio probatorio que sirva para sustentar lo verificado durante las acciones de supervisión. Parte pertinente, artículo 17, infracciones administrativas y potestad sancionadora. Dice, mediante resolución de Consejo Directivo del OEFA, se tipifican las conductas y se aprueba la escala de sanciones aplicables. Estas son de aplicación supletoria a la tipificación de infracciones y sanciones que utilicen las entidades de fiscalización ambiental, EFA. Debe decir, mediante resolución del Consejo Directivo del OEFA, se tipifican las conductas y se aprueba la escala de sanciones aplicables. La tipificación de infracciones y sanciones generales y transversales será de aplicación supletoria a la tipificación de infracciones y sanciones que utilicen las EFA. Se va a cerrar la votación.
Se va a cerrar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 45 parlamentarios, en contra 26 y abstenciones 4. Más, Congresa Glandes, verde. Congresa Aguinaga, rojo. Total. Velázquez, rojo. 46 a favor, 28 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobado por mayoría en primera votación. No habiéndose solicitado por el presidente de la comisión la exoneración de la segunda votación, siguiente punto. De la Comisión de Ciencia, proyecto de ley 1188, se propone la ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de acceso abierto. Ley que regule el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de acceso abierto, proyecto de ley 1188. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Ciencia. Tiene la palabra el congresista Hurtado. Muchas gracias, señor presidente. No hay duda que el tema de la ciencia, la innovación y tecnología es el único instrumento que tenemos para convertirnos en un país no dependiente de nuestros recursos naturales, sino más bien ser exportador inclusive de tecnología al mundo. Pero por años hemos estado privados de las informaciones. El problema para nuestros investigadores es que no tienen la posibilidad de un acceso abierto a los conocimientos que el día de hoy pululan en todo el mundo y que han dado la posibilidad de hacer transferencia tecnológica. Y por esta razón, y porque nosotros queremos entrar al mundo de la información, porque no podemos caminar sin conocer, reconociendo el dicho popular en alemán que dicen Wissen ist Macht, conocimiento es poder, es que la Comisión ha aprobado este proyecto de ley que después fue un dictamen aprobado por unanimidad y ahora lo tenemos en la agenda del Pleno. Las opiniones que se han recibido hasta este momento, como podemos ver ahí, algunas han presentado algunas sugerencias, algunas observaciones, pero por lo general todas con una opinión favorable y, por supuesto, había algunas pequeñas situaciones que había que resolver sobre quiénes tenían que administrar este repositorio. Vamos al análisis de la iniciativa. ¿Qué es un repositorio digital? Terminología moderna en todo lo que tenga que ver a la información y a la comunicación, las tecnologías de la información y comunicación o los famosos TICs. El diccionario de la Real Academia define como un lugar donde se guarda algo. Se aplica en informática para designar los depósitos digitales. El mundo actual ya se está moviendo no a base de libros, sino a base de comunicación digital en toda la producción que se haga a nivel mundial. Este es el repositorio digital, que es cualquier contenido digital, puede ser una imagen, un documento de Word, Excel, documento digitalizado, libro electrónico, una página HTML, etcétera, que forma parte del repositorio digital. Es un concepto que va mucho más allá de solo la digitalización de documentos. O sea, estamos hablando de todo lo que hasta ahora iba separado, se ha unido en este tema, me refiero a videos y otros elementos. ¿Existen experiencias en otros países? ¿Hay repositorios digitales? Evidentemente. Australia tiene repositorios institucionales 37, Bélgica 8, Canadá 31, etcétera, Alemania 103, etcétera, lo que nos indica que el mundo ya está comunicándose en una red de comunicación e información de todo lo que es ciencia. ¿Por qué es necesario la creación de este repositorio? En primer lugar,
para disponer de un repositorio nacional digital. No lo tenemos, es como una biblioteca nacional. Evidentemente la biblioteca que nosotros tenemos a base de libros y todo lo demás está ajeno a la interrelación directa que los científicos tienen que tomar. Es cierto que algunos datos históricos son muy interesantes, no está totalmente digitalizado, pero aquí se trata de que en ciencia, tecnología e innovación, donde los conocimientos son básicos para el trabajo, pueda darse un repositorio a nivel nacional. Segundo, para optimizar los recursos destinados a la ciencia, tecnología e innovación, evitando duplicidad de investigaciones, inclusive plagios. Recordemos que un médico que se presentaba su tesis de doctorado en la Universidad Cayetano Heredia se había copiado, así literalmente, una tesis de una universidad en Arequipa. Para que no exista esta copia, estos duplicados, es que precisamente se va a dar esta posibilidad de tener un repositorio nacional digital para evitar duplicidad de investigaciones, para que no se roben las tesis, para que los trabajos que se hagan efectivamente no sean copy y pégalo. Para dar también, en tercer lugar, visibilidad a la producción científica. Hay muchas universidades que están produciendo investigaciones, pero se quedan guardados ahí en las bibliotecas de sus universidades. Ahora lo que se intenta es abrir al mundo estos libros, publicaciones, tesis, etcétera, para que todos puedan tenerlo a su disposición. Por esta razón, tenemos ahora ya el texto sustitutorio de la fórmula legal, donde se ha tomado en cuenta todas las sugerencias de los diferentes entes a los cuales se les ha pedido opinión. Y aquí tenemos ya la ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de acceso abierto. ¿Cuál es el objeto? Establecer un marco normativo del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de acceso abierto. De tal manera que todos los entes a su alrededor, regresemos a la pantalla anterior, tanto universidades, investigadores, centros de investigación, internet, universidades y público en general, tengan todos un medio por el cual, a través del repositorio digital, puedan reunir los datos e intercambiar la comunicación de los unos con los otros. Recordemos que el tema central en el Perú es que cada uno de los entes de investigación ha estado totalmente atomizado y separado. Ahora se trata de unirlos y esta es una forma automática de hacerlo a través de un repositorio nacional digital de acceso abierto. El artículo 2 habla de la definición del repositorio nacional digital y para los fines de la presente ley se denomina Repositorio Nacional Digital de Acceso Abierto al sitio centralizado donde se mantiene la información digital resultado de la producción de ciencia, tecnología e innovación, libros, publicaciones, artículos de revistas, trabajos técnicos científicos, trabajos informáticos, etc. En la definición del Repositorio Nacional Digital Abierto, parágrafo 2.2, se especifica que dicha información es de acceso libre y abierto. Esto es la diferencia. Lo que se trata es que mucha gente ha hecho investigación con dinero del Estado. Han hecho investigaciones en las universidades, se han presentado al CONCITEC, al FINCIT, etcétera, y han producido algo, pero eso se mantiene en forma escondida y no está de acceso público y abierto. Aquí lo que se intenta es enlazar estos textos completos, considerando lógicamente los derechos de autor, establecidos en el Decreto Legislativo 822 sobre los derechos de autor. En el artículo 3 se habla del ámbito de aplicación. ¿A dónde se aplica? Al sector público, pero también se invita al sector privado y personas naturales que deseen voluntariamente compartir su información con las restricciones técnicas y académicas que establezca el reglamento. Entidades privadas o personas naturales cuyos resultados de investigaciones hayan sido financiados con recursos del Estado. Y entidades y personas naturales que realizan actividades en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación con aporte del Sistema Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología, SINACIT, y que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento. En el artículo 4 se dice que este Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de acceso abierto va a ser administrado y controlado por el CONCITEC. Establezca el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual es administrado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONCITEC. En el 4.2 se dice que el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es responsable de este repositorio nacional y que sus labores será implementar, integrar, estandarizar, almacenar y preservar y gestionar este funcionamiento
del repositorio. Parágrafo B. Brindar también la asistencia técnica a los participantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el SINACIT, para lo cual, anoto la última frase, para lo cual cuenta con el asesoramiento técnico de la Oficina Nacional del Gobierno Electrónico. Esa es su actividad también que tiene que, digamos, desarrollar el ONGEI. C. Promover el uso y aprovechamiento de la información disponible del Repositorio Nacional Digital. Y de implementar los mecanismos internos necesarios para la correcta aplicación de la presente ley. En el artículo 5 se habla de los principios fundamentales. 5.1. El Repositorio Nacional Digital de Ciencia y Tecnología e Innovación tiene como principios rectores: 1. A. Establecer y adoptar estrategias y políticas a fin de garantizar el acceso libre y abierto a la producción en todo lo que es ciencia, tecnología e innovación. B. Garantizar la adecuada gestión, divulgación y preservación a largo plazo de la información. Y C. Garantizar la seguridad y la calidad de la información. Se trata de filtrar que no todos los documentos pueden ir, sino aquellos que efectivamente tengan que ver con el desarrollo de la ciencia. Por último, fomentar el fortalecimiento de la red científica. En el punto 5.2 se puede excluir la difusión de información que por su naturaleza deba mantenerse en confidencialidad. Se está poniendo claramente este tema porque hay algunos temas que no pueden tener ese tipo de divulgación. Artículo 6. El registro de la información de producción científica y tecnológica e innovación. Las entidades descritas en el artículo 3 brindan acceso y registran continuamente su producción en ciencia, tecnología e innovación en su respectivo repositorio. El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, realiza la recolección de información y el monitoreo constante del mismo. 6.2. Adicionalmente forman parte del Repositorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto los archivos digitales. A. Programas informáticos sobre proyectos de investigación científica y tecnológica que reciban subsidio, financiamiento, préstamo proveniente del Estado o de los miembros del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, SINACIT. Los contratos de estos proyectos deben incluir de manera obligatoria una cláusula contractual en la que se indica la obligatoriedad de la difusión completa en el Repositorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto. B. La información de actividades de seguimiento y monitoreo científicos de las instituciones estatales miembros del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, SINACIT. Luego hablamos de la información sobre los beneficiarios de becas de estudios. También ellos tienen que, digamos, proveer de todo lo que han hecho en sus maestrías, doctorados y postdoctorados. D. En caso de que los resultados de las investigaciones o desarrollos estuvieran protegidos por derechos de propiedad, se debe incluir la obligatoriedad de proporcionar los metadatos, que son los resúmenes correspondientes a fin de incluirlos en el Repositorio Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología de Acceso Abierto. Y luego, para terminar, hay una disposición complementaria final única que especifica que dentro de los 60 días siguientes a la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo publicará su reglamento. Por lo expuesto, señor presidente, solicito a la representación nacional aprobar esta iniciativa que regulará el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, con el cual el Perú también tendrá por primera vez una biblioteca especializada en ciencia de acceso abierto a todos aquellos que quieran hacer investigación a partir de ahora. Y esto nos colocará también en una posición privilegiada en nuestra región, siendo que estaremos por encima de algunos países de América Latina que todavía no tienen este Repositorio Nacional Digital de Acceso Abierto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Hurtado. Habiendo concluido la sustentación del presidente de la comisión y no habiendo solicitado el uso de la palabra ningún señor parlamentario, vamos a proceder a marcar asistencia. Están solicitando el uso de la palabra. Recuerdo que el dictamen viene por unanimidad y cada bancada tiene 2 minutos. Adelante con esa Nicama. Señor presidente, aplaudo la iniciativa legislativa del congresista Hurtado, pero tengo que observar, como docente universitaria, tengo que observar un aspecto en el cual plantea de que los trabajos de investigación que sirvan para
tesis de titulación de universidades particulares no estarían sometidos a este proceso, entre comillas, de fiscalización. Pero tenemos que ir al trasfondo de estos trabajos. Estos trabajos tienen el objetivo de otorgar el título a nombre de la nación, por lo cual si adquiere la propiedad de ser titulado el profesional, sea en universidad privada o estatal, creo que los dos tienen que tener el mismo trato. Por lo tanto, también se tiene que informar los trabajos de investigación o tesis de universidades privadas en este banco de datos. Gracias. Gracias. Tiene la palabra congresista Rondón. Bien, muchas gracias, señor presidente. Felicito también a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Solo con una cápita en el artículo 5, una observación. Dicen principios fundamentales, pero en la redacción no veo principios. O sea, veo el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, tiene como principios rectores. Sin embargo, dice establecer y adoptar estrategias y políticas, garantizar la adecuada gestión, garantizar la seguridad, fomentar el fortalecimiento. O sea, los principios tendrían que ser principios de accesibilidad, principio de seguridad, principio de calidad, universalidad, y eso creo que podría mejorar mucho mejor el texto y obviamente principios fundamentales. O sea, tienen que ser detallados los principios que van a regir esto. Nada más, señor presidente. Gracias y felicito a la comisión. No habiendo más intervenciones, tiene finalmente la palabra el congresista Hurtado. Congresista Delgado. Muchas gracias, presidente. Efectivamente estamos de acuerdo con la propuesta, pero solamente una precisión a fin de cumplir con el artículo 79 de la Constitución, que establece que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, y para evitar cualquier observación que se pudiera plantear. Agregar en un artículo sobre el financiamiento que la implementación de las medidas y acciones previstas en la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional autorizado en los pliegos correspondientes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público en el marco de las leyes anuales de presupuesto. Gracias, presidente. Ahora sí, congresista Hurtado. Sí, muchas gracias. Con respecto a la petición de la congresista Celia Nicama, efectivamente está puesto ya en la Constitución, en uno de los artículos de las universidades privadas, y está expresamente como usted lo ha manifestado. Muchas gracias por su recomendación. Con respecto a el congresista Rondón, tiene toda la razón. Un hombre principista con tanta filosofía sabe qué es principio y qué es lineamiento o funciones. Entonces, en función de eso, estamos cambiando la palabra principios, quitándolo, porque no es un principio, efectivamente, sino solamente es un lineamiento de sus operaciones. Muchas gracias, congresista Rondón. Y con respecto al tema, digamos, del tema económico, tomamos al pie de la letra la recomendación que nos está haciendo el congresista encargado de esa posición. De manera que, con estos nuevos pequeños cambios, voy a pedir que una vez que nosotros lo firmemos y lo tengan allá, se pueda llevar inmediatamente a la votación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Hurtado. Vamos marcando asistencia mientras hace llegar con la firma pertinente los aportes que se han recogido.
Se va a cerrar asistencia. Cerrar asistencia. Han registrado asistencia 67 señores parlamentarios. Estamos en espera del texto. Congresista Hurtado. Al voto. Se va a dar lectura al texto final. Modificaciones al texto sustitutorio presentado el 27 de marzo de 2013 a las 13:40 horas. Parte pertinente. Artículo 5. Lineamientos fundamentales. Inciso 5.1. El Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de acceso abierto tiene como lineamientos rectores. Parte pertinente. Disposición complementaria final. Primera. Dentro de los 60 días siguientes a la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo publicará su reglamento. Segunda, la implementación de las medidas y acciones previstas en la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional autorizado de los pliegos correspondientes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, en el marco de las leyes anuales de presupuesto. Congresista Hurtado Zamudio, presidente de la Comisión de Ciencia. Cerrar votación. Han votado a favor 64 parlamentarios, en contra 0, abstenciones 0. Ha sido aprobado por unanimidad. En primera votación. Congresista Rimarachín, verde. Congresista Inga, verde. 66 a favor, unanimidad. En primera votación. Siguiente punto. De la Comisión de Cultura, proyecto de ley 788, se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la restauración, conservación y puesta en valor del monumento arqueológico de Pacacnamú. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad, repito, unanimidad de la Comisión de Cultura. Tiene la palabra el congresista Kobayashi-Gawa, referido al proyecto de ley 788. Gracias, señor presidente. El proyecto de ley 788 tiene como propósito aprobar la ley que declara de preferente interés nacional y necesidad pública
la restauración y puesta en valor del monumento arqueológico de Pacanamú, que se encuentra en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región o departamento de La Libertad. Esta iniciativa fue suscrita por los siguientes congresistas del grupo parlamentario Alianza por el Gran Cambio: Richard Acuña Núñez, Luis Severico Núñez, Juan Carlos Eguren, Alberto Beingolea Delgado, María Pérez Tello y Enrique Bon Pujada. Los autores de la iniciativa sustentan la iniciativa en la riqueza arquitectónica del monumento arqueológico de Pacanamú, la cual le otorga una especie de importancia y distinción entre todos los monumentos arqueológicos que pertenecen a nuestro patrimonio cultural. Así tenemos que Pacanamú cuenta con 50 pirámides truncas, con paredes ornamentadas, cementerios con tumbas conservadas y textiles de gran calidad. Opiniones recibidas. Se han recibido opiniones favorables del Ministerio de Cultura, de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo y de la Municipalidad Distrital de Guadalupe. Análisis de la propuesta. La Comisión estima procedentes las razones consideradas por los autores bajo las siguientes consideraciones: la expresión arquitectónica del monumento, constituida por 50 pirámides truncas, los complejos habitacionales y los cementerios que lo integran, que relievan el valor de estas edificaciones de la ocupación chimú. La importancia de poner en valor este monumento arqueológico, que permitiría que turistas peruanos y extranjeros puedan apreciar la importancia de la riqueza cultural de este monumento. Por recomendaciones de la Dirección Regional de Cultura de La Libertad, el monumento arqueológico debe ser llamado Pacanamú con C y no Pacanamú con K, por ser la palabra considerada de los estudios realizados y además de ser más utilizada en la sociedad local. La declaración también debe referirse a conservación y no a restauración. Análisis de la propuesta. Adicionalmente, la Comisión presenta las siguientes consideraciones. Resulta inconveniente legislar sobre el otorgamiento de facultades especiales que autoricen la inversión en las vías de acceso al monumento arqueológico, cuando dichas facultades ya se encuentran establecidas. El artículo 5 de la iniciativa original otorgan encargo de promoción y difusión al Ministerio de Comercio Exterior, Turismo y Promperú, cuando estas atribuciones ya se encuentran contempladas dentro de sus respectivos alcances y competencias. Conclusión. La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, habiendo realizado el estudio, análisis de la iniciativa en materia del presente dictamen y de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, aprobó recomendar la aprobación de la proposición con modificaciones de la siguiente fórmula legal sustitutoria. Texto sustitutorio. Dictamen del proyecto Ley 788/2011, ley que declara de interés nacional y necesidad pública la restauración, conservación y puesta en valor del monumento arqueológico de Pacanamú. Artículo único. Declaración de interés nacional y necesidad pública. Declárese de interés nacional y de necesidad pública la conservación y puesta en valor del monumento arqueológico de Pacanamú, ubicado en el distrito de Guadalupe, la provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad. Hacemos la aclaración de que el artículo 2 ha sido eliminado porque podría colisionar con el artículo 79 de la Constitución, que establece que los legisladores no tienen iniciativa de crear ni aumentar el gasto público. Por eso que lo hemos eliminado y hago entrega del texto sustitutorio al relator.